Escrituras. Muchos hombres empezando iglesias, sembrando iglesias a través de este mundo, siempre van a los seminarios, a las conferencias para aprender un nuevo método de hacer crecer iglesias. Y muchos de los métodos tienen más que ver con marketing que con la palabra de Dios. No creen que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos cómo poner iglesias en este mundo, cómo edificar iglesias en este mundo. Todo lo que nosotros necesitamos saber como cristianos se encuentra en este libro. No necesitamos consultar los hombres de negocio, no necesitamos consultar los psicólogos, no. Solamente necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y más que nos dependemos de la palabra de Dios, más que vamos a ver el Señor obrando entre nosotros. Ahora, hay algunas etapas muy peligrosas. Primeramente, la iglesia pierde el Evangelio. Es lo que hemos hecho. Como voy a enseñar luego, nosotros necesitamos entender que hemos reducido el glorioso Evangelio de Jesucristo a algunas leyes espirituales, algunos principios en un folleto. Y si una persona dice sí a cada pregunta evangelística, nosotros pronunciamos a esta persona salva. Y le decimos bienvenido a la familia de Dios. Casi no se predica en el día de hoy el Evangelio. Y puesto que no se predica, no hay poder. Y puesto que no hay poder en la iglesia, los ministros empiezan a buscar soluciones. Pero son soluciones de los hombres, la sabiduría humana. Y no tienen valor. Tenemos que volver a las Escrituras para volver al Evangelio. Y cuando volvemos al Evangelio, como se encuentra en las Escrituras, vamos a ver el poder de Dios en este país o cualquier otro país. Tú puedes decir todo el día que España es muy duro, también los Estados Unidos, también Perú, duro. Pero Cristo es más fuerte. Su Evangelio más poderoso que aún la depravidad humana. Necesitamos volver al Evangelio. Algunos de ustedes están diciendo ahora mismo, pero yo sé lo que es el Evangelio. Bueno, vamos a ver. Para continuar en este tema, vamos un ratito a Isaías 8. Un texto que nos debe asustar. Isaías 8. Versículo 19. Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En muchos de los libros acerca del crecimiento de la iglesia, yo veo marketing de los hombres de negocio. En mucha de la consejería cristiana, yo veo psicología secular, una mezcla. Y hermanos, yo les digo, no hay ningún matrimonio entre la Biblia y la psicología. No hay ningún acuerdo entre estas dos disciplinas contrarias. En vez de apoyarnos en la sabiduría humana, tenemos que volver a apoyarnos en la palabra de Dios. Y si una persona no habla conforme a las Escrituras, es porque no tiene
luz. Pero ¿cómo vamos a saber si habla conforme a las Escrituras, a menos que nosotros estudiemos las Escrituras? Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no deben levantar la mano, pero cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios por lo menos 4 horas cada día? No estoy riéndome. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios 3 horas cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia 2 horas cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia 1 hora cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia media hora cada día? Moisés dijo que no es una pequeña cosa, es nuestra vida. Mi pregunta es, ¿dónde están los hombres de Dios? Me parece que todos han llegado a ser administradores, hombres muy ocupados, pero no hombres que simplemente se quedan allí en silencio ante el trono de Dios. Hermanos, este libro tiene todas las respuestas, pero nosotros tenemos que trabajar. Es como una mina, pero hay que clavar. Algunos de los hombres que yo conozco, que admiro, que he estudiado, sí pasan 4 horas cada día en la palabra, y 3, y 2. Es necesario. Si eres pastor, tienes que volver a tu trabajo, tu tarea principal. Estar en la presencia de Dios. Pero estoy demasiado ocupado para hacer tu tarea más importante. Ahora, vamos a Jeremías un ratito, 17. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un lugar que es como un desierto espiritual. ¿Una vez has dicho de España que es casi como un desierto espiritual? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Por medio de dejar de confiar en nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, y aferrarnos a la palabra de Dios. Y dice, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y todos ustedes recuerdan Salmos capítulo 1, ¿no? Dice básicamente lo mismo. El hombre que medita en la palabra de Dios, de día y de noche. Ahora, otra cosa, tenemos que redescubrir, el segundo punto, tenemos que redescubrir el estudio y el ministerio de la palabra. Vamos un ratito a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1.
aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas es importante, es un ministerio muy importante. El Señor dice que si nosotros no damos alimento a los pobres cristianos, ni somos cristianos. Pero escuchen lo que la palabra de Dios está diciendo. Los apóstoles sabían que su ministerio principal era la palabra de Dios. Dios, ¿cuántas veces ha dicho que su pueblo se destruye por falta de conocimiento? Y tiene que recibir conocimiento del púlpito, sí, pero también por medio del ejemplo del pastor. Cuando ven a un pastor dedicado a la palabra de Dios, ellos también se motivan a dedicarse a la palabra. Y también dice en versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es imposible tener un ministerio de la palabra de Dios sin un ministerio de oración. Los hombres que admiro, Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, también era un hombre de oración. Tozer, el profeta de los Estados Unidos, un hombre de oración. Calvino, un hombre de oración. Lutero, un hombre de oración. Los puritanos, David Brainerd, hombres de oración. Hermanos, es nuestra tarea principal vivir en la palabra de Dios y orar una vida saturada en la palabra de Dios. Una vida saturada en la oración. Ahora, yo sé que estamos saltando a muchos versículos, pero vamos a continuar. Vamos a Esdras. Esdras. Capítulo 7. Porque Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él había decidido en su corazón, con la parte más profunda de su ser, un compromiso profundo. Él había decidido a dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente estudiar, cumplir lo que él encontró en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios. Entonces, un hombre que estudia y un hombre que se preocupa por la santificación. Un líder en la iglesia tiene que ser un hombre entregado. Un hombre que tiene progreso que se ve. Una persona puede, después de 3, 4, 5 años, puede observar su vida y ver que está creciendo. Mire, el pastor es más maduro ahora. Está creciendo más. La esposa mirando a su esposo. Yo puedo ver que mi esposo está creciendo en la palabra de Dios y está conformándose más y más a Cristo. Los hijos mismos pueden ver a sus padres creciendo en su obediencia a la palabra de Dios. Y dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 etapas muy importantes. ¿Sabe que todos tienen su opinión, no? Acerca de todo. Y dicen que tienen el derecho de tener su opinión. Pero la opinión de los hombres no tiene ningún valor. Siempre queremos hablar, pero primeramente necesitamos estudiar para que cuando abramos la boca
la palabra de Dios salga y no nuestras opiniones. La palabra de Dios. Un pastor muy anciano una vez me dijo, debes poder citar un versículo cada vez que das tu opinión para respaldar lo que estás diciendo. Una buena enseñanza, ¿no es cierto? Ahora, necesitamos redescubrir la suficiencia de las Escrituras, el estudio y ministerio de la palabra, y necesitamos también volver a la oración. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes oran 3 horas cada día? ¿O 2 horas cada día? ¿O 1 hora cada día? ¿O media hora cada día? ¿Sabe qué, hermanos? Yo tengo 3 hijos. Ian tiene 8 años. Evan tiene 6 años. Y Rowan, mi hija, que es la hija más hermosa del mundo, que tiene casi 3 años. ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a ponerme ante el Señor y orar? Tengo una esposa, su santificación es muy importante porque el Señor me va a juzgar a mí si ella no está creciendo. Sí, como su esposo, yo tengo la responsabilidad de ella. Los misioneros, ¿cómo no voy a orar? La gente inconversa a través de todo el mundo, mirándome en el espejo y viendo mis debilidades, ¿cómo no voy a orar? ¿No tienes miedo vivir sin la oración? Debes tener miedo. Debes. Vamos a ver algunos versículos importantes con respecto a este tema. Primeramente, voy a tener que cortar una parte de eso porque es muy largo. Vamos a Lucas 18. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él no está hablando metamórficamente, hermanos. Él no está hablando poesía aquí. Él está hablando en serio, literalmente. Mira lo que dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué dice no desmayar? Porque es muy fácil empezar a orar. Es muy difícil continuar. Días, semanas, meses, años. Probablemente el hombre que yo admiro más de todos los hombres que han vivido es un hombre de Inglaterra que se llamaba Jorge Müller. ¡Qué hombre de oración! Oró por sus amigos. Oró por sus amigos. Cuando murió, 3 de ellos, todavía inconversos, se convirtieron durante el velorio. Toda su vida orando. Yo pienso en mi mamá, que ya está en el cielo con su Señor. Años y años y años, a pesar de mi rebeldía, un hijo inconverso, inmoral, un borracho. De verdad, yo les digo, cuando ella murió hace 2 años, yo tenía miedo. ¿Quién va a orar por mí ahora? Mi ministerio va a
disminuir. La oración. Y mira la promesa que tenemos aquí. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Wow. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él, no de vez en cuando, sino día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero el último versículo es un poco triste. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, del hombre, hallará fe en la tierra. Es como si Jesús estuviera diciéndolo así, mira, si ustedes perseveren en la oración, si ustedes continúen en la oración, Dios puede hacer cosas increíbles, cosas grandes, cosas más allá que lo que ustedes pueden pensar o imaginarse. Pero cuando vengo de nuevo, no sé, ustedes van a estar creyéndome. Hermanos, hay una cosa que yo sé. Todo se puede en oración. ¿Hay un problema? Si me pongo de rodillas, si me quedo ahí, el Señor va a resolver el problema o Él me va a fortalecer para que yo pueda aguantar el problema. Un hombre que ora puede tirar las puertas grandes, puede mover montañas. Es mi oración que el Señor obre en tu vida para hacerte más y más y más débil, para que tengas que aferrarte más y más a Él en la oración. Y más que oras, más que verás el poder de Dios. En el día de hoy hay un redescubrimiento de las verdades antiguas, de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de los puritanos. Y yo regocijo en todo eso. Pero no solamente necesitamos la doctrina, necesitamos su manera de vivir. No solamente conocían a Dios, esos hombres también oraban a su Dios y veían lo que su Dios podía hacer. Hermanos, Dios es absolutamente soberano. De eso no tengo duda. Pero en el misterio de su providencia hay tantas cosas que no tenemos, tantos milagros que no vemos, porque no oramos. No oramos. Y no continuamos en la oración. No sé si voy a poder explicarlo bien, pero una cosa que temo, estar ante el Señor. Y Él me dice, Pablo,
Si solamente supieras todo lo que yo podría haber hecho a través de ti. Y no me pediste. No me pediste. Confiaste en tu brazo y no confiaste en mí. Sí, Pablo, estabas trabajando y trabajando, agotándote en mi nombre. Pero en vez de trabajar tanto, deberías haber orado. Martín Lutero dijo,